Amén. Muchos de ustedes ven, ¿cierto? Le llamé por título La fe que liberta, ¿cierto? Para usted quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la fe para ustedes? ¿Qué entiende por fe usted? A ver, voy a hacer una pregunta a mi hermano Marcelo. ¿Qué entiende por fe? Vamos a participar todos, ¿eh? ¿Como lo dice la Biblia o lo que yo pienso? ¿Qué es para usted la fe? La fe para mí es como un músculo. ¿Ya? Para que crezca hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo, muy bien. Hay que ponerlo a prueba. Amén. Para usted, mi hermano, ¿qué es la fe para usted? Como lanzarse al vacío con plena confianza. Sí, está bien igual. Porque muchos de nosotros sabemos que Hebreo nos habla 11.1, dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar de la fe, esa fe que nos liberta a cada uno de nosotros. Y le voy a invitar que vayamos a Efesios capítulo 3, versículo 12. Los que tienen Biblia pueden buscar sus Biblias. Y los que tienen celulares, ahí también lo colocan en modo avión para que no puedan tener interrupciones. ¿Cierto? Y dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así. Es en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe de Él. ¿Y quién escribe este pasaje? Cuando leemos la palabra en Efesios capítulo 3, versículo 12, el contexto de la palabra nos está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que escribe esta carta. Él no escribe esta carta y lo escribe a los gentiles. ¿Para qué? Para alentarlos. Y hoy día el Señor también nos está alentando, ¿cierto? Nos quiere alentar para que estemos firmes en la fe. Porque la palabra del Señor dice, el que esté firme, afírmese más y mire que no caiga. Porque muchas veces parecemos estar firmes, pero realmente no estamos firmes, no estamos arraigados en Cristo, que es la roca, que es la piedra angular, ¿cierto? Puede venir un viento, puede venir una turbación, puede venir los problemas, las dificultades. Y si tú no estás en Cristo, si tú no estás firme, vas a caer, vas a retroceder. Pero acá Pablo, él nos alienta que en Él tenemos libertad y tenemos acceso. Porque Cristo fue el que pagó el precio para que nosotros podamos tener esta salvación por medio de la fe. O sea, Él nos alienta a estar firmes en la fe, ya que así como los judíos también les dio acceso, y ahí entramos nosotros por medio de la fe. Y esto nos representa a nosotros, ya que la fe nos hace ser salvos por medio de su gracia y nos habilita para tener una comunión con Él. Eso nos hace tener la fe, nos hace tener comunión con el Padre. Porque si no conocemos al Hijo, no podremos ver al Padre. Cuando leemos, dice Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y la fe es la que nos liberta. El concepto de la palabra fe se deriva en el griego pistis. Primeramente significa estar firme, persuasión, convicción basada en lo oído. En el momento cuando estaba orando le decía, la fe viene por él oír la palabra. ¿Cómo usted puede activar su fe? ¿Cómo activa su fe usted? Le hago una pregunta a la iglesia. ¿Cómo activamos? ¿Cómo podemos activar nosotros nuestra fe? Ahí mismo lo dice el versículo. Con la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra, se activa la fe. ¿Cierto? Por eso decía, la fe viene por el oír la palabra. Y la palabra inmediatamente se activa. A veces nosotros decimos, tenemos poca fe, ¿cierto? Muchas veces nos falta fe. Pero acá dice, el concepto de la palabra fe se deriva del griego. Primeramente significa firme, persuasión, convicción, basada en lo que usted ha oído. Es sinónimo de confianza, como decía un hermano de antes, la confianza que tenemos en Él, ¿cierto? La fidelidad y fidelidad y certeza, ¿cierto? La certeza
Para nosotros cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí ven subrayado, bien de rojito remarcado la certeza, ¿cierto? ¿Qué es la certeza? La certeza es la seguridad. Es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Que si permanecemos, cuando Él venga por su iglesia, estaremos con Él, ¿cierto? Pero la convicción, ¿qué es la convicción? ¿Qué es la convicción para ustedes? Les hablo a ustedes, ¿qué es la convicción? La convicción comprueba, es la evidencia de lo que no se ve. O sea, nosotros tenemos una certeza que vamos a tener algo, pero tenemos una convicción de que no lo vemos, pero sí va a quedar una evidencia marcada que sí lo vamos a tener. Hoy podemos decir, esta es una iglesia pequeña, pero tenemos la convicción de que se va a hacer grande. Amén. Y va a ser grande. Porque pronto nos vamos a mover. Amén. Porque estamos haciendo proféticamente, estamos reuniendo dinero para buscar un lugar más grande, para apacentar más almas. Porque hay una necesidad. Porque este es un tiempo donde la fe ha menguado, donde hay una crisis en la fe. ¿Y cómo podemos tener esa certeza y esa evidencia? Dice, para que se cumplan las promesas, nosotros primero tenemos que creer, ¿cierto? Creer en la palabra, porque si nosotros no creemos, no va a suceder nada. Juan 11:40 dice, tan solo si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Y tenemos que primeramente creer. Abraham dice que creyó a Dios y recibió el cumplimiento de la promesa que había para él. Cuando analizamos, nos vamos al Antiguo Testamento, dice que él creyó y recibió el cumplimiento de las promesas. Además dice que él se fortaleció por medio de la fe y quedaron registradas las evidencias. Por eso nosotros le llamamos el Padre de la Fe, porque hay evidencias. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Es creer. La seguridad de lo que se espera, la convicción de la evidencia de lo que no ves en este momento. Él te va a dar la evidencia que tú no ves, que no ves todavía. Él te va a dar la evidencia. A lo mejor no sé qué es lo que tú estás esperando, qué le estás pidiendo al Señor, pero el Señor conoce tu corazón. Él está atento a las peticiones de aquellos hijos que se deleitan en Él. Porque el Señor dice su palabra, el salmista habla, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. Y no es casualidad que nosotros vengamos a su casa, porque todos necesitamos de Cristo. Amén. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos una palabra. Y la palabra es que nos afirma. La palabra es que nos hace caminar cada día y seguir peleando hasta que Él venga. La palabra es que nos da firmeza. O sea, cuando leemos, avanzamos según lo secular. En lo secular hay un conjunto de creencias y de religiones, similar a las creencias, a los credos, a los dogmas, a la convicción. Hay un conjunto de creencias, de un grupo o de una multitud. La fe secular según Dios, según Levítico 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, ¿qué nos dice? Porque muchas veces nosotros dejamos de lado al Señor, ¿cierto? Tenemos prioridad a otras cosas. Ponemos prioridad a otras cosas que antes que el Señor. Y cuando nos vamos a los mandamientos, el Señor te empieza a dar una tabla, ¿cierto? Una tabla de la ley. Que nosotros debemos colocarlo a Él primero sobre todas las cosas. Amén. A veces está primero nuestro trabajo, a veces primero están nuestros hijos, a veces primero están el dinero, que es el amor al dinero, dice la palabra del Señor, que es la raíz de todos los males. Amén. Es la raíz de todos los males. Eso es lo secular. O le pongo en primer lugar a mi esposo, pero usted ha hecho bien, porque usted en este día puso al Señor primero, porque Amén. está acá. Del momento que usted está entre esa puerta, ya tiene victoria, porque ya venció al devorador.
Porque él anda como león rugiente, pero no es el león. Porque el único león que adoramos es el león de la tribu de Judá. Sí, es Señor, el Cristo del Señor. amén. Él es el que pelea por nosotros. Pero cuando pelea por nosotros, cuando nosotros encomendamos a Él nuestros caminos, no cuando nosotros llevamos nuestros caminos a nuestra propia prudencia, a nuestro propio deleite. Es cuando nosotros les encomendamos a Él, cuando nosotros le presentamos el camino al Señor. Y Él es el que nos alinea a seguir en un camino perfecto. Amén. Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Sí, Señor. Él es nuestro pastor, el que nos pastorea con su vara y su callado. Pero ¿qué produce? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo de arriba, ni del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero más nosotros estamos viviendo con mejores promesas. Porque en el antiguo pacto nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor. Porque el segundo Adán pagó el precio para que nosotros estuviéramos aquí. Señor, amén. Más el primer Adán cayó. Pero el segundo Adán llevó todos tus pecados, todas tus cargas, tus problemas, tus enfermedades, los llevó en la cruz. Y es por eso que nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, que somos una nación santa, que somos real sacerdocio, que somos un pueblo escogido por Dios. No somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos sal de la tierra. Hay características de los ídolos y muchos de nosotros sabemos. El Salmo 115, 4, 7 dice, no hablan, ¿cierto? No ven, no oyen, no huelen, no palpan, no caminan, no emiten sonido. Pero hay gente que va tras esos dioses. ¿Y por qué se lo digo? Porque el pueblo de Israel pasó por lo mismo. No sé si se recuerdan cuando, si alguno ha leído, muchas veces, yo creo que la mayoría ha leído, que cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés, cuando Moisés fue al monte, fue a recibir las tablas de la ley, ¿cierto? Sí. Dice que el pueblo, dice que comenzó a hacer un becerro de oro. Comenzaron a idolatrar a un becerro. Y muchas veces viendo lo que el Señor hizo por ellos. Después que los sacó de la esclavitud, ¿cierto? Dice que cruzaron el mar rojo, a su derecha agua y pasaron en seco. Y Faraón, que ya que le perseguía y que los alcanzaba para matarlos, aún así que los sacó de esa esclavitud, ellos se desconformaron. Ellos seguían quejándose. ¿Y cuántas veces nosotros nos quejamos con el Señor? ¿Pero por qué me pasa esto, Señor? Si yo te sirvo, si yo te busco, si yo diezmo, yo ofrendo, voy a tu casa, levanto mis manos, te adoro. Y nos hacemos esa pregunta. Pero ¿será lo que qué será lo que Él quiere de nosotros? Porque sabemos que en este tiempo la maldad sabemos que se ha incrementado. Amén. El corazón de muchos hijos se ha enfriado. Y muchos hijos son engañados por palabras vanas. Pero se han olvidado de la profeta mayor, que es la palabra de Dios. Amén. Se han olvidado. Dicen que dice la palabra, vemos al pueblo de Israel que siempre repetían el mismo ciclo. Adoraban a otros dioses. Y lo vimos cuando Moisés hablaba con Dios para recibir la instrucción de las tablas de la ley. Y mientras él estaba en el monte con Dios, el pueblo se rebeló. Hubo una obstinación, hubo una rebeldía. Y no disfrutó su libertad. Y se quejaban, añoraban las cosas de Egipto, extrañaban las comodidades y se habían conformado. Y eso los llevó a la idolatría. Porque hay mucho pueblo que se ha conformado. Se ha conformado con asistir a un servicio, pero no buscar más allá. No buscar el reino de Dios, su justicia. Y el Señor
traerá las añadiduras. Amén. Buscar mientras Él pueda ser hallado y mientras está cercano. Porque el día ni la hora nadie sabe cuándo Él viene por su iglesia, por su pueblo. Él está preparando una iglesia. Aleluya. Sin mancha y sin arruga. Él está preparando a su novia, la está ataviando. Por eso es necesario congregarse, no como algunos tienen por costumbre. Perseverar, estar firme, hacer raíz en un lugar. Amén. ¿Por qué es necesario tener una raíz? Hacer raíz en un lugar para que ningún viento, ningún problema, ninguna tempestad te vaya a sacar de los propósitos que el Señor tiene contigo. Sí. Porque Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Él tiene planes de bienestar para tu vida, para todos. De alguna manera todos fuimos llamados de diferentes maneras. Los propósitos son diferentes. Pero ¿cuándo se van a cumplir? Cuando nosotros realmente nos alineemos como Él quiere. Cuando enderecemos nuestros pasos. Cuando enderecemos lo que está torcido. Lo que no le agrada al Señor. Podemos agradar al hombre, pero realmente tenemos que agradarle a Él. Dice, y ese pueblo se quejaba. Vivía quejándose. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos delante del Señor? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no veo nada todavía si tú me hablaste? Y todavía no veo nada. Porque también quiere más de ti. Quiere más de nosotros. Quiere más de nosotros. ¿Qué produce si nuestra fe va enfocada erróneamente a la idolatría? Dice que se van a multiplicar los dolores de aquellos. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Sí. Vemos cuántas enfermedades, cuánta gente que muere esperando una atención. Si te alejas de Dios, hay obstinación, hay rechazo. Esto produce cuando nuestra mente está enfocada erróneamente en la idolatría. Cuando hay idolatría en nosotros, tú te alejas de Dios. Hay obstinación, hay rechazo de la palabra. Dios lo aborrece. Hay necedad. Ahí se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero nosotros sabemos que la fe nos liberta para revestirnos con autoridad. Santo es el nombre del Señor. Cristo vive. Amén. Él nos da protección. En Él tenemos seguridad cuando nosotros estamos en su casa. ¿Cierto? Amén. Según la necesidad. Cuando nosotros estamos en la idolatría, ¿qué es lo que quiere decir necedad? Poco inteligente. Sí. O sea, cuando nos rebelamos contra la palabra, cuando no hacemos, cuando solamente somos oidores, pero no realmente no somos hacedores. Cuando no ponemos en práctica la palabra. Esto nos dice el Señor, necedad. Es fuerte. Dice poco inteligente. O sea, ¿qué más te quiere decir? Tonto. Implícitamente malvado, necio, sin entendimiento. Definición de taller: inteligente, sin entendimiento y estúpido. Según el griego, según el Strong. El Señor nos ayude como iglesia a seguir avanzando, a seguir caminando. Amén. Porque la iglesia solo se detiene para hablar del Evangelio, hablar la buena noticia. Vemos también personajes de la Biblia que cambiaron su fe por otros dioses. Y muchas veces hay hijos que cambiaron su fe por otros dioses. Y lo veíamos en el pueblo de Israel. Le acababa de leer del pueblo de Israel. Pero el Señor nos quiere que nosotros en este día podamos aumentar nuestra fe. Dios quiere hacer algo diferente en su vida, en cada uno de ustedes. No es la fe que nos vienen predicando hace 2000 años atrás. Porque dice que en los postreros
la gloria postrera va a ser mayor Que la primera. que la primera. Si antes había sanidades, si antes había milagros, si antes el paralítico era sano, si el ciego podía ver, ahora será mayor. Amén. Pero también tenemos que anhelarlo, también tenemos que consagrarnos, también tenemos que llenarnos del poder de Dios. Sí, Señor. Tenemos que buscar de Él. Amén. Dice, la Biblia narra cómo los israelitas abandonaron la adoración a Dios y se inclinaron ante dioses extranjeros. Y Dios les acababa de leer. Se inclinaron. Muchos de nosotros, yo sé que muchos de ustedes, ahora en Semana Santa, aún incluso los canales nacionales, están hablando de Jesús, ¿cierto? Hay películas. Sí. Y te muestra cómo al pueblo de Israel, pero por lo poco. Pero nosotros lo tenemos aquí en la Biblia, en estos 66 libros. Ahí está la palabra, ahí está el mapa, ahí está el plano que nosotros debemos seguir. Ahí están, tenemos todo. Cómo llevar nuestro matrimonio, cómo llevar nuestra familia, cómo criar a nuestros hijos. Ahí está el consejo, ahí está el Espíritu. Porque toda es inspirada por el Señor. Acab, rey de Acab, al pasar de ser rey, adoró a Baal. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribió sobre la idolatría como el rechazo a la verdad de Dios y a la honra a la Escritura en lugar del Creador. La avaricia también se ve como idolatría. Según Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo también advirtió sobre la avaricia como una forma de idolatría donde la riqueza se convierte en un foco principal. Sí. Porque muchas veces nos afanamos en las cosas terrenales, sabiendo que la misma palabra de Dios no lo podemos activar porque creemos, no, me quedo trabajando más horas y le quitamos el tiempo al Señor, lo que a Él le pertenece. Y aquí vemos cuántos tipos, pero hay muchos tipos de religiones. Y más de algunos de ustedes ha conocido. Más de algunos de ustedes. Pero la fe nos liberta. La palabra nos enseña que también los demonios creen y tiemblan. Según Santiago 2:19, Satanás intenta convencer al mundo que no importa dónde tú pongas tu fe, y esta te salvará igual. Lo importante, te dice, es que tengas fe. Sea esta fe en ídolos, en horóscopos, en supersticiones, en religiones. Y esa mentira solo sirve para demostrar que el hombre fue capacitado, por Dios para tener fe. Sin embargo, la verdad es que la única fe salvadora es la fe en Dios. Y hay muchos cristianos, que ven todavía su horóscopo, que creen en las supersticiones. Pero hoy día el Señor dice, apártate de eso. Desráigate, despójate de lo que no le agrada al Señor. Y otra pregunta le hago, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe, iglesia? ¿Alguien sabe de dónde viene la fe? De Jesús. ¿Alguien sabe de dónde viene la fe? ¿Sí? Porque Hebreos 12:2 lo dice. Viene la fe de Él. ¿Por qué? Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, quien por Él me gozo puesto delante, y Él soportó la cruz, menospreciado la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús. O sea, también el Señor nos dice hoy día que nuestra mirada, ¿dónde debe estar? Yo te hago una pregunta, ¿dónde está tu mirada en este día? Si está realmente en Cristo,
¿O está en las cosas de Egipto? Así como ese pueblo de Israel que añoraba sus comodidades, que se quejaba y teníamos mejores alimentos. Amén. Sí. Porque el mundo te va a entregar esos placeres, esos deleites. Pero más el apóstol Pablo decía, más no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Que lo que hay dentro de mí no es bueno, pero sí quiero agradarte. Usted tiene que agradar al Señor. Tiene que buscar de Él. La verdadera fe según Dios, lo acabamos de leer. Él es el verdadero consumador. Él es el que perfecciona nuestra vida. Quien en su propia persona elevó su fe a su perfección, presentándose así como ejemplo supremo de fe. Una fe que agrada, según Hebreos 11:6. Eso nos dará firmeza. O sea, la fe que quiere para ti, hijo, hijito, hijita, es que tengas una fe que le agrade a Él. Amén. Que tengas una fe Que permanezca. para que permanezcas y estés firme. Que tengas una fe para producir frutos del Espíritu Santo. Que tengas una fe que produzca obras buenas. Y todo está con los versículos. Sí. Eso es lo que quiere el Señor. Esa es la verdadera fe según Dios. Y esa es la fe que quiere para nosotros. Amén. Él quiere que tu fe sea aumentada, que crezca, Amén. que aprendas a oír la palabra. Sí, Señor. Porque muchas veces entramos y nos vamos así como llegamos. Y decimos, no siento nada. ¿Para qué me invitaste a esa iglesia? Mejor me hubiera quedado en mi casa. Mejor me hubiera ido a comer un asadito. O hubiera estado en otro lugar. Me vuelvo. Porque el servicio lo traemos nosotros. Amén. El salmista nos habla, entrar por las puertas con acción de gracia. Amén. Entrar con acción de gracia, que es la ofrenda que tú le traes al Señor. Y muchas veces nos quedamos ahí de brazos cruzados, siendo que el Señor te hizo libre. Sí, Señor. Siendo que el Señor te libertó. Amén. Yo creo que muchas veces para las cosas seculares nos soltamos más, pero para las cosas de Dios nos cuesta. Ayúdanos. Porque nuestra mirada no está perfectamente en Cristo. Porque vemos que dirán. Nos preocupamos de lo que está alrededor de nosotros. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, las cosas son diferentes. Amén. Todo Sí, comienza Señor. a cambiar. Te vuelves loco por Cristo. Amén. La fe proviene, según Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Sabemos que el Evangelio se ha ido predicando por muchos años. Pero hay gente que ha endurecido su corazón. Pero cuando hay un propósito con aquellas personas, el Señor comienza a apretar. De alguna manera comienza a apretar y lo comienza a traer. Por eso es mejor que atendamos Amén. con diligencia a la voz del Así Señor. es. Amén. Es necesario que atendamos con diligencia lo que el Señor quiere con nosotros. Ya no es tiempo de relajarnos. No es tiempo de estar cómodos. Es donde nosotros debemos inquietarnos para acercarnos más a Él. Sí, Señor. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a vosotros. Él se acercará a vosotros. No es tiempo. Iglesia, amada iglesia, hijitos, hijitas. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. Pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Tiene que haber alguien que le hable. ¿Cuánto tiempo has callado que no has hablado? Porque muchas veces hay vergüenza en nosotros. Porque hay errores que hemos cometido. Pero más déjame decirte que la sangre de Cristo te limpia. Que la palabra te limpia. Amén. Porque Él ya pagó por ti.
Él pagó por ti. Poca fe. O a lo mejor tienes poca fe. O a lo mejor tienes poca fe. Mateo capítulo 6:30 dice: y Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará muchas cosas más que esta planta por ti o por mí? Amado, amada, dice: Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno. ¿No hará mucho más por vosotros? Israel, ¿no hará mucho más por vosotros? Amén. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Porque Dios tiene poder para dar vida a esta hierba y también para quitarla. Estas flores del campo el Señor le da vida. ¿Acaso Dios no va a hacer algo más grande contigo? Claro que sí. Y nosotros lo creemos. Amén. Porque el Señor nos habla primeramente, nos habla a nosotros. Sí, Señor. Que a lo mejor nuestra fe se ha menguado. Amén. Porque la palabra del Señor, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, esa montaña se movería. Dios es bueno. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió los vientos del mar, y sobrevino una gran calma. Muchas veces pasamos desiertos, pasamos tempestades, pasamos dificultades, pasamos problemas familiares, problemas en nuestro trabajo. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Quién pelea por nosotros? O muchas veces comienza a florecer ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, del cual el Señor ya te sacó, del cual el Señor ya te limpió. No debemos estar amedrentados. Él solamente reprendió y los vientos y el mar se calmaron. Muchas veces nos encontramos en situaciones adversas que no encontramos salida y nos encerramos en eso y no podemos salir, siendo que el Señor te da la salida. Amén. El Señor te da la libertad. Pero también en la palabra del Señor vemos a hombres de gran fe. Al oírlo Jesús dijo, Mateo capítulo 8 versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿De quién estaba hablando? Jesús. Estaba hablando de un hombre. Estaba hablando del centurión. Tenía una fe muy grande, porque él sabía quién era él. Y te hago una pregunta: ¿tú sabes quién es él? Sí, Señor. ¿Sabes quién es él? ¿A quién le sirves? Job decía: de oídas te había oído, pero más mis ojos ahora te ven. O sea, había escuchado de Dios, pero no lo había visto. Y le puedo hacer una pregunta a usted: ¿cómo usted conoce al Padre? ¿Cómo conoce al Hijo? ¿Cómo puede conocerle? Lo conocemos a través de su palabra, a través de estos 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. El centurión tenía una fe grande. Sabía que Jesús iba a decir la palabra. Le dijo: di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Hoy día nos falta fe, Sí, Señor. nos falta creer. Y hoy día el Señor quiere activar tu fe. Si tu fe ha menguado, quiere activarla y quiere que crezca tu fe. Amén. Y seguimos avanzando. ¿Qué provoca la fe? Nos provoca libertad. La fe nos provoca libertad.
¿Libertad para qué? Para la sanidad. Según Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y viéndole, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Al instante la mujer quedó sana. Hoy día dice: hijo, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Muchas veces tenemos que sanar nuestro corazón, porque el corazón es como un cofre lleno de maldad. Guardamos muchas cosas en el corazón, y muchas veces de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y de nuestro corazón salen buenos pensamientos y malos pensamientos. Por eso es un cofre lleno. Pero el Señor conoce cada corazón que hay en esta tarde, y conoce tu corazón, y Él quiere sensibilizar ese corazón. Quiere cambiar tu corazón que ha sido endurecido, que ha sido opacado, en un corazón de carne, para que pueda ser más sensible a la voz de Dios, para que pueda ser más sensible a la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra, y la palabra, cuando la oyes, impacta a tu vida, y tu vida comienza a cambiar, y comienzas a hacer una metanoia, un cambio de mente, comienzas a ver las cosas diferentes, y comienzas a caminar y comienzas a hablar de este Cristo, de lo que hizo por ti. Libertad para el perdón. Muchas veces a nosotros nos cuesta perdonar, ¿cierto? Cuesta perdonar muchas veces a aquellos que nos hacen daño. Amén. Pero el Señor es el que sana esa herida. Sí, Señor. Así como lo hizo con esta hija, que le dijo: ten ánimo, ten fe. Se sana. Él decía la palabra. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo a los paralíticos: hijo, tus pecados te son perdonados. Hoy día el Señor te dice: tus pecados te son perdonados. No es porque lo dice el pastor, es porque lo dice la palabra. Amén. Y cuando nosotros activamos la palabra, comienzan a suceder cosas. Eso es lo que provoca la fe. Trae libertad, trae sanidad. Desata también libertad. Según Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y tenemos acceso a Dios y confianza por medio de la fe en Él. Te liberta para revestirte de autoridad. Entonces el Señor te dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro: derráigate y plántate en el mar, y yo obedeceré. Estos son granitos de mostaza. Amén. Si tú tuvieras fe como un granito de esto, dirías a ese sicomoro que se derraigue. Pero ¿qué quieres derraigar tú de tu vida? ¿Qué quieres desarraigar? Luego, al término, a cada uno va a sacar un granito de mostaza. Amén. Y vamos a hacer algo profético. Y el Señor sabe qué es lo que va a hacer. Amén. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. Libertad y provisión. Porque el Evangelio, la justicia de Dios revelada por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. A ver, iglesia, mas el justo por la fe vivirá. No porque seamos justos, sino ¿por qué? Porque somos justificados por la sangre de Cristo. Porque Cristo nos justificó. Por eso somos justos. Liberta el crecimiento. Así que las iglesias eran confirmadas por la fe diariamente y crecían en número. ¿Cuántos de ustedes creen que esta iglesia va a crecer en número? Amén. Sí, Señor. Porque si nosotros tenemos fe como este grano de mostaza, esta iglesia va a crecer. Y yo así lo creo. Y todos los que están aquí, por la fe, vamos a estar en un lugar grande. Amén. A lo mejor el hermano vino hoy, pero algún rato se va a recordar:
Yo me acuerdo del pastor cuando dijo, estaba con su frasquito ahí de granos de mostaza y dijo que si iban a cambiar una iglesia más grande, iba a ser la más grande de Punta Arenas. Amén. Amén. Yo lo creo así. Porque nuestra fe tiene que ser grande. Dice que la iglesia tardaba 3 meses cuando le hablaba a sus discípulos, pero dice que crecían y crecían. Porque la palabra era regada por todos lados. Y nosotros hoy día vemos un cumplimiento, que la palabra es predicada hasta los confines de la tierra. Amén. Estamos casi en el último lugar del mundo. Sí, Señor. Pero sabemos que Dios tiene algo grande. Y viene algo grande para Punta Arenas. Amén. Y nosotros vamos a ser esas personas. Sí, Señor. Esas personas. Recuerden. Amén. Aquellos que llevarán el Evangelio en Punta Arenas. Aquellos, sabemos que hay muchas iglesias. Pero Dios va a mirar esta manada pequeña. Amén. Un comienzo pequeño. Pero su término grande. Amén. Sí, Señor. Un término grande. Un término grande. Libertad nos da acceso conforme al propósito eterno que llevó a cabo Cristo Jesús, nuestro Señor. En quien tenemos libertad y acceso a Dios y confianza por medio de la fe. Liberta la protección en todo, tomando el escudo de la fe para que poder apagar todo dardo encendido del maligno. Él también nos da una protección cuando nosotros en nuestro trabajo, en la iglesia, cuando nos dirigimos al amor, dice la palabra del Señor que enviará a sus ángeles para que te guarden, para que nada pueda tocarte. Amén. Él envía una protección por medio de la fe. Hebreos 11:33, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego. Y uno de esos sabemos, yo me enfoco en Hebreos 11:33, que cuando Samuel dice que cuando ungió a David, vemos que él tuvo un proceso, ¿cierto? Amén. ¿Todos conocen la historia de David? Sí. Hubo un proceso en él, ¿cierto? Cuando él lo ungió tuvo un proceso. Pero sí Dios lo alineó. Lo primero que hizo, Él lo alineó. Sí. Lo sacó de ese lugar donde estaba escondido, lo sacó detrás de la majada y lo alineó para sus propósitos. Pero tuvo una formación. Amén. Inmediatamente hubo un proceso. Sí. Lo alineó para que la promesa que había en él sea cumplida. Y él, ¿con quién fue que lo unió? Lo unió con gente oportuna. Porque eso la palabra del Señor nos dice muchas veces, nos habla que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Te sacan del propósito del Señor. Por eso tú tienes que alinearte con gente del reino, con gente que busque de Dios. Y el Señor lo alineó con gente oportuna, con gente correcta. Y de alguna u otra manera ellos lo llevaron al reino. Él pasó de tocar arpa, pasó a rey. Luego de ser músico, me equivoco, disculpe. Luego de tocar el arpa, de ser músico, pasó a ser un guerrero. Porque tuvo que enfrentarse a Goliat primero. Y después pasó a ser rey. O sea, hubo un proceso en él. Amén. De estar cuidando la majada de las ovejas, pasó. ¿A qué pasó? No, antes de eso. Tocarse músico del Pasó a tocar músico de Saúl. Y después de ser músico de Saúl, pasó a ser un guerrero. Y después de ser un guerrero, pasó a ser rey de Israel. Muchas veces el Señor también quiere formarnos a nosotros. Amén. Pero muchas veces no nos queremos amoldar, no queremos obedecer. Los discípulos decían, el Señor les enseñaba que sean obedientes. Dice que el que nos enseñó, el que fue digno, Jesús dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y eso es lo que nos cuesta al ser humano. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer a su palabra.
Nos cuesta obedecer a lo que el Señor quiere en nosotros. Pero el Señor nos ayude, porque el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Amén. La fe verdadera te va a hacer crecer, te va a hacer perseverar, sin cuestionamiento, sin queja, para que tu fe sea activada. Amén. Porque muchas veces cuando damos las espaldas a Dios, el edificio cae, la casa comienza a derrumbarse. Pero bendigo a cada familia representada en esta tarde, Amén. que está en este lugar, porque buen lugar ha elegido. Mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Buen lugar ha elegido. Cuando le damos las espaldas a Dios, el edificio cae, se derrumba, porque sabemos que Cristo es la piedra angular, Cristo es la roca. Y la roca, cuando vienen los vientos, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las debilidades, cuando vienen los desánimos, cuando vienen las enfermedades, aquellos que están firmes en Cristo prevalecen. Pero aquellos que no están arraigados en Cristo Jesús caen. El enemigo los destruye. Son desechados. Y hoy, en este tiempo, vemos una crisis en la fe, porque han desechado la piedra angular, han desechado a Cristo, y lo vemos desde los antiguos tiempos, que a los suyos vino, más no le recibieron, más ahí entramos nosotros, que le recibimos, y nos dio potestad de ser llamados hijos del reino. Ahí entramos nosotros, ahí entramos nosotros. ¿Por qué les digo? Porque hay una crisis, porque han desechado la piedra angular. Porque le hemos dicho muchas veces, podemos avanzar sin ti, Señor. Sí. Podemos avanzar sin Dios. Podemos construir sin ti, Señor, sin tu ayuda. Y no te necesitamos. Podemos edificar y no te necesitamos. Podemos pensar en ti, porque estamos viviendo este siglo XXI. El hombre te dice, todo lo que tú necesitas para triunfar está dentro de ti. Eso es lo que te dicen esas voces. Está dentro de ti. Todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Son frases populares que llenan tu mente y llenan tu corazón y te apartan de los propósitos y planes que el Señor quiere contigo. Pero más nosotros sabemos que Cristo, como segundo Adán, triunfó donde el primer Adán fracasó. Amén, sí, Señor. Cristo, como el segundo Adán, se levantó y el primer Adán cayó. Cristo, como el segundo Adán, nos dio la victoria y el primer Adán fue derrotado. Por eso yo le hablaba, Pablo cuando hablaba decía, lo que vio en mí en Cristo es que me sostiene. Él es el que me permite que me mantenga firme. Cristo nos mantiene firme. Y en el mundo hay tantas voces hablando. Hay tanto ruido en el mundo. Hay tanto ruido y nunca cesan. Nunca hay silencio. ¿Y qué escuchamos todas? Escuchamos todas esas voces. Pero muchas veces menos escuchamos la voz de Dios. Escuchamos otras voces, pero menos la voz de Dios. Escuchamos a otros predicadores, pero menos la voz de Dios. Escuchamos a otros influencers que son influenciados por este mundo, pero no escuchamos a la voz del Señor. Amén. No escuchamos a lo que Él quiere de nosotros. Pero usted se dice, nos hemos olvidado de preguntar. Y sabemos que a través de su palabra tenemos muchas respuestas que el Señor nos da y nos alinea. La persona, muchas personas se han alejado porque han prestado oídos a otras cosas, a esas voces, y han dejado de escuchar la voz de Dios. En un principio yo les hablaba, les decía que la fe viene por el oír la palabra. Amén. No por cosas seculares. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, derramada de lo que no se ve, y fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel
ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Señor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Amén. Y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la iglesia de la justicia según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar y había de recibir como herencia, y salió sin haber a dónde iba. Por la fe habitó en casa de extranjero, en tierra, y recibió una promesa. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir un hijo, siendo de avanzada edad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac como ofrenda. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú, aún respecto y a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era hermoso y no temieron al edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, despojándose de aquella riqueza que le entregaba a Egipto, escogiendo antes ser maltratado con su pueblo de los planes temporales del pecado, porque tenía su mirada puesta en la recompensa, porque tenía su mirada puesta en Jesús, el autor del consumador de la fe. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Amén. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Amén. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Y sabemos que esos muros por dentro de su interior medían entre 2 y 4 metros, pero al exterior eran de altos de 7 metros de altura, 6 y 7 metros de alto. Pero por la fe, y por la fe Rahab la ramera no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías. Y por la fe nosotros andamos, no andamos por vista. Iglesia, póngase de pie. Santo es el nombre del Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor.